Hemos sostenido con elementos probatorios, con hechos, que la política del gobierno nacional de Javier Milei es detectar lo que ellos consideran que anda mal, que no funciona, no con el objetivo de mejorarlo, sino con eliminarlo. Y eso se traduce claramente no en los derechos vacíos, sino concretos, de personas que están siendo vulneradas desde hace mucho tiempo, pero que pueden acceder a alguna ventana que las ubique en una casa común. Ayer estuvimos en Cuartel Quinto, donde todo indica que se va a cerrar la oficina de ANSES, inaugurada en febrero del año pasado, y hablaremos ahora con Guadalupe Bargiela, porque ella fue despedida. Quiero que escuchen el por qué, pero antes de eso, ¿qué hacía ella? ¿Para quién trabajaba ella? ¿Qué intentaba hacer desde una función del Estado que no se está aboliendo, se está reconfigurando en la lógica propia de Milei y quienes están atrás de él, que son mucho más poderosos que la figura emblemática y de rockstar del presidente de la Nación? Así que primero, te agradezco mucho. Contanos, por favor, qué hacías y en dónde estabas. Bueno, gracias, buenos días. Yo trabajaba respondiendo mails de pensiones de personas con discapacidad y sin discapacidad que consultaban o bien por pensiones o bien por certificados de discapacidad, símbolos de intensidad de acceso, distintas políticas públicas que desarrollaba la Agencia Nacional de Discapacidad en términos de, digamos, no solamente ayudar a nivel social a personas con y sin discapacidad, sino también a nivel ocio, a nivel cultural, a nivel deportivo, bueno, en un montón de sentidos. La Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo rector de las políticas públicas, de los derechos de las personas con discapacidad, que se ocupa, digamos, de velar por sus derechos y garantizar que estos se cumplan. El gobierno de Milei lo que está haciendo no solamente es un desguace del Estado, sino también arrasando con los sectores más vulnerados de la sociedad, no porque la sociedad sea, digamos, poco empática a sus sectores, sino porque históricamente son vulnerados por prejuicios sociales y por Claro. cuestiones que no se pueden terminar como de ayornar. Bueno, es una parte de la sociedad discriminada, Sí, claro. ¿no? Sí, obvio. Y por eso lo que vos hacías era velar por aquellas personas que son discriminadas para que accedan a algún tipo de derecho. Contame, ¿por qué te echaron? Mira, echaron a 165 trabajadores y Sí. trabajadoras sin causa. Yo fui una de ellas, pero 16 personas con discapacidad, vamos, 16 con certificado de discapacidad, sindicalistas, tipo empleados sindicales, delegados de UPCN, de ATE, abogados, abogadas, personas con menos de antigüedad, personas con licencia por maternidad, paternidad, licencia psiquiátrica, personas embarazadas, bueno, un montón de personas, un montón de personas que tenían, digamos, hace un montón, hace bastante tiempo, la cuestión en la agencia, su trabajo en la agencia. Y la verdad es que esas personas cuidaban los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay trabajadores sociales que echaron que trabajaban, no sé, en otra provincia, pero era la única sede de Corrientes, por tener un ejemplo Claro. burdo de una provincia puntual, ¿no? Vamos, imagínate que las sedes en otras provincias que no son Buenos Aires funcionan en los centros de referencia, que también los están cerrando. Que también están cerrados. Claro, entonces la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad de otras provincias que no son Buenos Aires funcionaban en un centro de referencia que eran 6 empleados, por decir un ejemplo burdo, Sí. y echaron a la única trabajadora social. Entonces quedan todos administrativos que nadie puede responder al trámite concreto de esas personas con discapacidad que mayormente requieren o pensiones o cuestiones de asistencia, o alimentaria o bien, bueno, económica, como este gobierno está haciendo que lleguemos, ¿no? A que 200.000 pesos sean el sueldo de una persona con discapacidad que no le alcance para nada y que no pueda nada, cubrir sus ingresos básicos. Lo que me estás contando, Guada, es que aún personas con discapacidad que estaban incluidas fueron expulsadas, fueron echadas. Y además, déjame comentarte algo que me lo dijo un padre, el padre Juan Olivera hace poco, que decía, la política de Milei está rozando el delito. Bueno, lo que Sí, estoy claro. charlando con vos es abandono de personas, ya no solo es la discriminación, sino es el ¿Sabes qué abandono. pasa, Rubén? Que el 8 por el, a ver, 8 de cada 10 personas del colectivo de personas con discapacidad no tienen laburo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy una persona muy autónoma y soy una persona bastante privilegiada de poder hablar en medios y digo, no lo digo por soberbia,
Lo digo porque hay otro montón de personas que están encerradas en sus casas, que están ocultadas, que no se las ve, que no se las visibiliza, que no se toma la política pública como algo que les ayude, sino que se las toma como personas a curar y no como personas a ser sujetos de derecho. Acá no solamente se razona el delito, se está vulnerando un colectivo, sino se está dejando sin laburo a pocas personas con discapacidad, pero que tenían laburo y que representaban un colectivo y que muchas estaban formadas con la perspectiva de discapacidad. O sea, acá no importa que está dejando personas sin laburo, sí, por supuesto, pero también importa cómo se deteriora en consecuencia de ese dejar sin laburo gente la política pública de las personas con discapacidad y sus derechos. ¿Qué crees que han podido hacer hasta acá? Porque cada sector, y todos los días aparece, ¿verdad?, sectores institucionales, estatales, se van desguazando de a poco. Pero yo lo que escucho son peleas sectoriales y lejos la palabra unidad, porque si querés la motosierra está cortando todo, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué crees que se ha hecho acá y qué considerás que falta? ¿Que se ha hecho en materia de discapacidad o que se ha hecho? No, ¿qué se ha hecho para resistir, para pelear? Yo creo que falta organización dirigencial. Ajá. Y creo que falta una conducción que lleve un poco los destinos de cómo seguir. Creo que hay muchos compañeros y compañeras que están activando y que están poniendo de cuerpo a un montón de luchas, y está bárbaro, ¿no? Pero nos falta poder tener un rumbo claro, digamos. Me parece que acá se está destruyendo los consensos sociales ya que pensábamos arraigados, que fueron 30.000, que las personas con discapacidad no se tocaban, que las personas LGBT no se tocaban, que el INADI no se iba a tocar, porque bueno, no, discriminan a un montón de personas. Y nosotros pensábamos realmente que nos iban a tocar, y nos están tocando. Pues yo realmente pensaba, bueno, van a cumplir el cupo de discapacidad. No digo que lo van a cumplir, pero digo, no van a arremeter contra los derechos de las personas con discapacidad, siendo que 8 de cada 10 no tiene trabajo. Sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, lo hicieron. Es un gobierno que realmente no escucha las cuestiones de legalidad y las cuestiones que nos obligan en el derecho internacional, en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales. Digo, no se da cuenta, o no le importa, no se da cuenta. No, por eso te decía que hay una cuestión, claro, yo pido a alguien de la justicia que cumpla con la función que no está desempeñando. Pero que ni Porque hay, por eso, pero digo, como esta es una república y hay poderes pseudo-independientes, cuando hay un incumplimiento de pactos internacionales, de leyes nacionales, y se ejecuta el plan motosierra, hay abandono de personas. Es decir, estoy tratando de encontrar en varias notas que asumamos el compromiso de decir que esto es abandono de personas y que ilegalmente están avanzando. Porque si nosotros no podemos, porque si nosotros no podemos todavía encontrar la representatividad o la unidad, bueno, hay alguien que tiene que hacer valer la función que tiene, ¿ok? No solamente están avanzando ilegalmente, yo creo que están avasallando derechos humanos. Por eso, y bueno, eso es lo que hay que decir, que este gobierno avasalla derechos humanos, que este gobierno violenta a personas, que este gobierno no piensa en la agenda de las personas con discapacidad, pero tampoco piensa en la del INADI, pero tampoco piensa en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Vos pensá que no cerró el Ministerio de Economía, por supuesto que le importa, pero digo, no cerró el Ministerio de Defensa, tampoco cerró la Agencia Nacional de Discapacidad, pero despidió a 160 trabajadores y desguazó la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero digo, cerró o intentó avasallar el INADI. Ahora el INAI, que es el Instituto de Asuntos Indígenas. Después la Agencia Nacional de Discapacidad, ANSES. Digo, es muy horroroso y va contra los derechos humanos y va contra las personas con discapacidad, que realmente no somos la casta, porque yo, si nos ponemos a pensar, digo, las personas con discapacidad, la mayoría cobra una pensión que no alcanza para nada y no tiene sus elementos de apoyo correctos. Entonces digo, realmente no somos la casta. O sea, creo que este gobierno, no solamente este gobierno, sino la política en general debería tomar a la agenda de las personas con discapacidad como una agenda de política pública y entender que nosotros no es que somos menos personas por tener discapacidad o somos menos militantes políticos por tener discapacidad. Somos personas, somos militantes políticos y queremos hacer política y queremos estar en las luchas y en las listas y en donde sea necesario. Digamos, las personas con discapacidad
tenemos reclamos muy históricos, pero también, además de ser personas con discapacidad, queremos salir del sesgo de la discapacidad para ir a la amplitud que nos da la política partidaria o no partidaria, ¿no? La política en general. Inclusión real, te estoy diciendo, Sí, ¿no? claro. Inclusión real, no maquillaje de inclusión real. Bueno, esa es una pelea y yo voy a reiterar el concepto. Este es un país presidencialista, dicen en términos políticos, pero es una república, hay división de poderes. Y creo que el gobierno nacional, la figura de Milei, está violando reglas y leyes. Por lo tanto, tal vez alguien, algún fiscal, pueda decir que la figura de abandono de persona, por lo que decías vos recién, que hay muchos que están en su casa, que tenían algo y ya no lo tienen. Yo no sé cuál es el destino de esa persona, pero sí entiendo que están abandonados. No, decía a esa persona es el retroceso de sus derechos. Pero están abandonados, ¿entendés la figura? Sí, sí, Ese es obvio. el abandono y lo Sí, está obvio. ejecutando un gobierno. Sí, obvio. El tema es que el abandono del Estado no es el abandono de persona en sí, ¿no? Digo, acá se están incumpliendo muchos deberes de funcionario público y muchas cuestiones del derecho internacional. Digo, la Convención sobre las personas con los derechos de las personas con discapacidad, perdón, plantea que la discapacidad es una situación limitante entre las características de una persona y las barreras del entorno. Las características pueden ser ciego, ser sordo, tener discapacidad motriz. Las barreras del entorno son estas, ¿no? Un gobierno que limita y un gobierno que condiciona a, bueno, quédate en tu casa porque no hay recursos. Y los recursos están, se los fugan, que es distinto.